Que se llame a los peritos. Buenos días, siéntense, por favor. Sus nombres son Eduardo Américo Cruz. Sí, soy yo. Juan Miguel Pons Vila. Sí, soy yo. Y Florentina Ros Amorós. Sí, soy yo. Comparecen en este acto como peritos. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, yo soy economista, inspector de Hacienda del Estado, auditor de cuentas y he sido profesor universitario de Economía Financiera y Contabilidad durante 14 años. Yo soy también economista, máster en análisis económico e inspector de Hacienda también. Yo soy economista, inspectora de Hacienda, auditora, interventora del Estado. He trabajado en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y ahora mismo en la Agencia Tributaria. Comparecen como peritos, juran o prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de peritos. Sí, prometemos. Sí, prometo. Sí, prometo. Bien, a continuación, en primer lugar, el Ministerio Fiscal va a plantear los puntos de pericia. Me han advertido que uno de ustedes tiene algún problema, que le conviene levantarse y salir. Bien, pues hágalo con tranquilidad, en cualquier momento que lo estime oportuno. Si está usted en ese momento en el uso de la palabra, la interrumpe, se levanta y descansa, y cuando pueda reincorporarse, se reincorpora. En la sala que le han preparado tiene usted un canal de vídeo para poder seguir contemplando lo que ocurre en la sala, pero no dude usted en interrumpirnos cuando lo estime oportuno. Muchas gracias. Ministerio Fiscal puede plantear los puntos de pericia. Sí, con la venia, y a tal efecto, señorías, sí quisiéramos que al menos estuvieran disponibles materialmente para los comparecientes los tomos 195, 196 y 205 de la pieza principal de las actuaciones. Miren, señores peritos, van a tener ustedes a la vista incorporado a las actuaciones dos informes. Por darle contexto, antes que nada, antes del interrogatorio, a estos informes, les quiero recordar los dos informes por los que ustedes comparecen hoy aquí. Es un primer informe de 27 de abril del año 2012, que se aportó a las actuaciones junto con dos DVDs, y un informe ampliatorio de 11 de marzo de 2014, que se incorporó a las actuaciones en un DVD. Para la mejor localización de la sala y de las defensas, permítanme añadir, señorías, que el primer informe de 27 de abril de 2012 se encuentra incorporado a los tomos 195 y 196 de las actuaciones, y que el informe de 11 de marzo de 2014 se encuentra incorporado al tomo 205, folios 67.040 a 67.099. Ahora haré expresa mención, señoría, a los anexos que les acompañan para su mejor localización también. El primer informe, el de 27 de abril del año 2012, yo no sé si ustedes lo tienen a la vista. ¿Es posible hablar con ellos, con él a la vista? Tenemos una copia. Bueno, lógicamente también tenemos en un disco duro los anexos que no están Miren, este primer informe es un informe que obedece a un mandato del juez instructor, según lo dispuesto en un auto de 7 de junio del año 2006. En ese auto de 7 de junio del año 2006, que se encuentra, señorías, en el tomo 8, folio 1905-1908, en ese auto de 7 de junio del año 2006 el instructor les encomienda una pericia relativo a 4 puntos, que yo les voy a recordar porque nos van a servir bien de guía para la exposición. En primer lugar, en síntesis, una descripción de toda la actividad de la Sociedad Fórum Filatélico y del Grupo Fórum Filatélico, con especial descripción de circuitos de compras, ventas, etcétera, y contabilización de las operaciones, es decir, una cuestión descriptiva de la actividad y de su naturaleza. En segundo lugar,
analizar la situación patrimonial de esa sociedad y de ese grupo desde el año 98, que es el año que se comprometía en primer lugar las actuaciones inspectoras que dieron lugar a este procedimiento, desde el año 98 hasta el inicio de las diligencias en el año 2006. Esa situación patrimonial, describir esa situación patrimonial. Y en tercer lugar, un examen y seguimiento de los flujos financieros que han comprometido a la sociedad y a otras sociedades. Con especial seguimiento, les decía el instructor, de cuál es el origen y destino de los medios de pago de la adquisición de la mercancía de Fórum Filatélico. Y por último, unas consecuencias jurídico-tributarias que se pudieran derivar de estos tres puntos antecedentes. En respuesta a este mandato, ustedes realizaron un primer informe de 27 de abril del año 2012 que les recuerdo que está exclusivamente firmado por don Eduardo Amérigo y por don Salvador Narío Zavala. El señor Narío es conocido por esta sala, que falleció después de la realización de este informe y por tanto no puede comparecer, pero procedió a la ratificación del informe en fecha 2 de julio del año 2012. Esa ratificación, señoría, obra en el tomo 197, folio 64.247. Con posterioridad, el señor Narío, después de realizar el segundo informe, falleció. Señor Américo, quisiera que tuviera a la vista, si tiene el tomo 196, el folio 63.944, que coincide con la página 885 de su informe. En la página 885 de su informe, tomo 196, folio 63.944, obra, si no me equivoco, la firma del señor Américo. Sí, efectivamente. Le exhibo la firma. Están nuestras firmas. Eso es. Le exhibo, en primer lugar, para que reconozca su firma y ratifique una vez más el contenido de este informe ante esta sala. Lo cierto es que no tengo ahora, tengo el informe sin firmar, sí, pero sé que es este el informe que firmé. De acuerdo. Como firmante, usted y el señor Narío, entiendo que son los últimos y máximos responsables de este informe, y entiendo que desde el punto de vista ahora que lo ratifica usted todo el contenido, cualquiera que hubiera sido las aportaciones de otras personas intervenientes en la elaboración o análisis de los presupuestos de este informe. ¿Es así? Es así. Mire, nos consta que usted y el señor Narío fueron designados peritos por el juez de instrucción en un auto de 19 de junio del año 2006. Pero el auto anterior, el de 7 de junio del año 2006, les facultaba a ustedes para nombrar o para auxiliarse de otros funcionarios, bien de la Agencia Tributaria, de la Intervención General del Estado, del Instituto de Contabilidad, comunicándolo al juzgado. Les recuerdo, señor Américo, que usted dirigió al juzgado un escrito en fecha 19 de enero del año 2007, se encuentra en el tomo 22, folio 6.273, en el cual comunicó al juzgado que el señor Pons Vila, que se encuentra hoy aquí, iba a auxiliar efectivamente a la realización de la pericia, y ahora concretaremos sobre qué versó su auxilio o si se circunscribió una parte concreta del informe. Y remitió también al juzgado en fecha 2 de marzo del año 2009, tomo 160, folio 49.948, otro escrito en el que le informaba al juzgado que doña Florentina Ros, que se encuentra hoy aquí en esta sala, se incorporaba también a la elaboración del informe de la pericia, también supongo que respecto a alguna área concreta. ¿Puede usted decir a esta sala, por favor, antes que nada, el señor Pons y la señora Ros, si dirigieron su colaboración, su auxilio a alguna parte concreta del informe o fue un auxilio general? Era general en la medida en la que tratábamos todos los temas, pero realmente había especialización. Juan Miguel Pons estaba en la unidad que yo dirigía en aquel momento, era uno de los miembros de mi unidad, y cuando me nombraron perito, pues le pedí que me auxiliara en las tareas, y lo pedí a la Agencia Tributaria, y así fue, de manera que él ha participado, digamos, con carácter general en todo el informe, si bien es cierto que se ha dedicado a partes más concretas, que digamos que estudió él personalmente con más de una forma más profunda, y que incluso pues redactó notas, que la redacción al final la hicimos los peritos, pero efectivamente me preparó material, digamos. Entiendo que el señor Pons va a exponer aquí, si lo hace,
partes o partes en las que su colaboración su intervención fue más, aunque fue general, su intervención fue más intensa, efectivamente. Y luego, general, teniendo en cuenta que la parte primera, contable, económica, etcétera, pues él estuvo más al margen de ella, porque tanto Florentina como yo, como se ha dicho, fuimos miembros del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por lo tanto era una materia que tratábamos más. ¿Qué cargo ha ejercido usted en el Instituto de Contabilidad? Yo he sido secretario general. ¿Durante qué tiempo? 3 años, una cosa así, pero previamente fui jefe de área de normalización contable, es decir, el encargado de elaboración de normas contables. Doña Florentina Ros creo que también desempeñó funciones en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Sí, estuve del año 95 al 2003 de jefe de área y de 2004 a 2008 de subdirectora de normalización contable. De acuerdo. El siguiente informe, el que se encuentra en el tomo 205, es un informe empleatorio de 11 de marzo de 2014, que solo fue firmado también por el señor Américo y don Salvador Narío. Doña Florentina Ros y don Miguel Pons cooperaron también a la elaboración de ese informe, de alguna forma. De alguna forma, pero con menor intensidad. Bien. Les recuerdo que ese informe obedece a una ampliación que se acordó por auto de 12 de julio de 2012, en el cual se le pedía que añadieran ese análisis, se unieran el primer análisis, al cual había sido la participación de determinadas sociedades en la etapa última de Fórum Filatélico, sociedades vinculadas fundamentalmente a la persona del señor Jesús Sánchez. Lo recuerdan, ¿verdad? Sí, lo recuerdo perfectamente porque cuando se nos requirió un informe de grado de avance, poco antes de que presentáramos nuestro informe, pues consideramos los dos peritos que se podía ampliar. Aquí había documentación como para una eternidad y consideramos que se podía sacar un informe que fuera con las conclusiones que teníamos ya obtenidas, y luego efectivamente la última etapa pues se había estudiado con menor análisis y se hizo más detalladamente en el segundo. Visto desde fuera, señor Américo, visto desde fuera por el fiscal, entiendo que ese es un informe que merece una consideración aparte, pero si metodológicamente ustedes entienden que hay que unir esos dos informes a la exposición en algún momento o durante toda la exposición, pues háganlo sin la medida que lo necesiten. Un poco como hagamos la exposición, efectivamente, si seguimos más o menos el informe, que es nuestra idea, vale. Pues sí, lógicamente estaría al final y estaría imbricado con las últimas partes del primer. Bien, por seguir con la formalidad del informe, en ese primer informe de 27 de abril de 2012, ustedes aportan una lista de anexos, los hacen constar, los describen, y yo les recuerdo que tienen ustedes 3 grupos de anexos para que la sala entienda bien, porque supongo que ustedes remitirán ahora varios anexos durante la exposición. Sí. ¿Qué 3 tipos de anexos son? Hay unos anexos que ustedes llaman anexos explicativos, que son 3 anexos explicativos, sí. 1 bis y 2. Esos anexos explicativos se limitan en principio a cuantificar los pasivos derivados de los contratos filatélicos de Fórum Filatélico, a explicar los procedimientos informáticos que han aplicado para esos cálculos y una información relativa a las filiales de Fórum Filatélico. Exacto, así es. Luego aportan ustedes unos anexos documentales que llaman, yo he contado hasta 12 anexos documentales, incorporan ustedes también el segundo DVD, los numeran de la anexo D1, anexo D10. El anexo D10 particularmente importante, entiendo, porque ya el fiscal ha hecho uso a lo largo de las sesiones de este juicio oral ante la sala, es un anexo que incorpora correos electrónicos. Para que las partes lo conozcan bien, señorías, ese anexo D10 se encuentra incorporado al tomo 37, folio 21.094 en formato de DVD. Esos anexos D1 a D10 constituyen 35 cajas archivadores que incorporaron ustedes al juzgado de instrucción y se encuentran incorporadas a la pieza documental 12 de este procedimiento. Lo digo para que la sala y las defensas puedan ubicar estos documentos. Y además incorporan ustedes lo que llaman el disco duro SFR. Ese disco duro SFR, para que las partes comprendan qué es, se encuentra aquí incorporado a la pieza documental 12 en el interior de esta caja. No sé si ustedes lo tienen o lo van a citar en las exposiciones. Se encuentra aquí en este estrado. Sí, se citará, lógicamente. Yo tengo una copia también en el disco. ¿Tiene usted una copia del SFR? Que tengo aquí. Que puede usted utilizar a lo largo de su exposición. Que puedo utilizar, efectivamente. Y al final es la recopilación de copias de determinados ordenadores concretos. Como digo, la información era muy amplia y al final de aquellos ordenadores de los que se obtuvo documentación que iba a ser mencionada en el informe. Se revisó mucha más documentación, pero de la que iba a ser mencionada en el informe por tener cuestiones de interés, pues se hizo una copia y se aportó en un disco. Y ustedes hablan también de lo que denominan el AS400. El AS400 es, en síntesis, dígame si no es así, un conjunto de soportes digitales de la contabilidad de Fórum Filatélico. Exacto, sí. Antes del año 2003, ¿es así? Sí.
efectivamente, porque la contabilidad de Fórum Filatélico antes de ese año estaba en un ordenador AS400, IBM AS400, y cuando se copió esa contabilidad se tardó mucho tiempo en poder montar la contabilidad de nuevo. De hecho, se tuvo que comprar un ordenador exactamente igual que el que tenía Fórum para cargar la información, porque si no, no se podía leer por el tipo de cintas que llevaba, que eran de antiguas, y la copia de toda la información está ahí. Un último y tercer bloque de anexos, hasta 12 cuento yo, se llaman ustedes lo llaman anexos relativos a las partes del informe, o anexos por partes. Si no lo entiendo mal, en esos anexos lo que ustedes hacen es, para aliviar el grueso del informe, hacer hojas de trabajo sobre utilización de muchos datos. Exacto. Ustedes hacen hojas de trabajo para llegar a conclusiones sobre pues, muchísimos cuadros de Excel que utilizan, multitud de datos que sería tedioso incorporarlos al informe, pero en todo caso se remiten a esos anexos cada vez que llegan a un cálculo, ¿no? ¿Es así? Sí, en general esa es la idea. Son documentales también. Bueno, hay dos cosas realmente, hay anexos documentales también, pues son documentos que se incorporan en esos anexos. Lo que ocurre es que se utilizan para afirmaciones concretas que están en el informe, y por lo tanto se intenta casi siempre, yo creo que está así, poner una nota a pie de página de 6.000 y pico. Hay más notas a pie de página que páginas tiene el informe, para ir diciendo dónde hemos encontrado todos los documentos que se utilizan y de los cuales extraemos conclusiones. Eso es por un lado, y por otro lado hay lo que llamamos hojas de trabajo, que también están incorporados como anexos. Se suele identificar con HT, el anexo, el número que sea, y HT, y esas hojas de trabajo lo que hacen es incorporar datos que se tratan, porque claro, aquí se ha visto mucha documentación y para sacar conclusiones la información tiene que estar ordenada. Ordenamos la información en esas hojas y hacemos comparaciones normalmente de información de fuente distinta para obtener conclusiones. Y esas hojas de trabajo, que en general son, si no recuerdo mal todos, pero es posible que haya alguno que no sé, hojas de Excel. Y en el segundo informe, el del 11 de marzo de 2014, incorporaron ustedes un DVD con 43 anexos documentales. Sí, ahí ya todos, que son de este último. Serían, digamos que si hubieran incorporado al primer informe, serían también anexos por partes. De acuerdo. Mire, vamos al primer informe entonces. En el primer informe ustedes, por sintetizar rápido, distribuyen o dan respuesta al juzgado a todas las cuestiones que les sometió el juzgado en 11 apartados o 11 partes. Una primera en la que digamos que sintetizan en apenas 10 páginas, de la página 17 a 26, en apenas 10 páginas, incorporan las conclusiones principales de su pericia. Lo hacen desprovisto del soporte documental, desprovisto de las explicaciones que después se incorporan al resto del informe. Efectivamente. Unas conclusiones desnudas, categóricas, digamos, de cuál es la conclusión de la pericia. Sí. Y después de las partes 2 a 11, el resto de las partes, van ustedes efectivamente desplegando ya todo el desarrollo de la pericia, que podríamos sintetizar en lo siguiente. La parte segunda, donde le describen ustedes al juez la actividad del Fórum Filatélico, del Grupo Fórum, y cuál es su situación patrimonial. Y las partes 3 a 9, que entiendo que se dirigen al análisis de los proveedores de Fórum Filatélico, a sus flujos financieros, distinguiendo ustedes en las partes 3, 4 y 5 las distintas etapas de algunos proveedores. Sí. En la parte sexta hablan ustedes de lo que llaman el circuito de redistribución y de algún proveedor en particular, como Premium Stand Brokers. En la parte séptima dedican ustedes una especial atención al proveedor Sprineste. En la parte 8 a los proveedores o a las sociedades Creative Attribute Stamps. Y en la parte 9 al proveedor o al grupo de proveedores de la familia Manaja. Hay dos partes más sobre las que yo no les voy a hacer ninguna indicación. Ustedes siéntense libres si necesitan exponerla a la sala, pero en principio la parte 10 relativa a operaciones inmobiliarias, a sociedades que más allá de que hayan podido ser receptoras de flujos financieros, si ustedes necesitan explicarlo, pero yo en principio no, y la sala está suficientemente instruida, entiendo, de todos los soportes documentales de esas operaciones, que yo no les voy a pedir examen de esas, sin perjuicio de que quizá en relación con Parque Marítimo Anaga quizá les haga alguna particularidad.
Y la última... Efectivamente, explicar que efectivamente es así. La parte de operaciones inmobiliarias la incluimos al final en el informe porque se había analizado mucha documentación. ¿Cómo habíamos llegado ahí? Habíamos llegado ahí a través del circuito de proveedores. Lo que nos dábamos cuenta es que los flujos financieros que salían de Fórum Filatélico por distintas vías, que luego comentaremos, pues muchas veces acababan en operaciones inmobiliarias, seguramente muchas de ellas del Grupo Unido, muchas de ellas en las que el señor Carlos Llorca, que me imagino que la sala conoce perfectamente ya quién es, participaba, y era una información que podía tener interés. Se incluyó, digamos que no se hizo un análisis de todas las operaciones. Tal vez efectivamente la que analizamos más fue la de parte marítima Naga, pero las demás... Y en la parte 11, que seguramente las defensas ya les dirigirán preguntas, son respuestas que dan ustedes a 10 preguntas puntuales que sometió la defensa al juez instructor, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, mire, quisiera que... yo prefiero, sin perjuicio de las particularizaciones que yo les pueda hacer, yo prefiero que sean ustedes por partes los que expongan a esta sala. Veo que han traído ustedes sus propios ordenadores y unas presentaciones de PowerPoint. En la presentación se indica dónde está en el informe, cuáles son los anexos que se quieren mostrar, etcétera. La primera parte, la parte económica, digamos que es más una guía casi para nosotros para poder explicar lo que va en el informe, y en las otras lo que sí se hace es, el informe tiene muchos ejemplos sobre cómo hemos llegado a la conclusión de que sucedían determinadas cosas, con qué soportes documentales, con qué facturas, con qué albaranes, con qué archivos de ordenador hemos llegado, en qué estaba la información que nos permitía llegar a las conclusiones. Bueno, pues sí me gustaría mostrar efectivamente, porque es que se ve muy bien cuando se tiene enfrente, pues como un albarán es idéntico a otro, por ejemplo. De acuerdo. Pues mire... Espere un momento, por favor. Este tribunal, a la vista de lo que están manifestando, quiere someter a la consideración de las partes. Saben que tenemos para esta prueba previstos que puede ser necesario 3 días, sería hoy, mañana, pero después hay una interrupción hasta el día siguiente. Bueno, no tenemos otras obligaciones, otros juicios que atender y no se ha podido hacer de otra manera. Quiero someter a las partes, si no sería más conveniente entonces trocear el informe, de forma que pudiésemos ahora hablar por partes según lo estimen oportuno, pero después de que por esa parte haya interrogado el Ministerio Fiscal, que interroguen las defensas, las acusaciones y las defensas también por esa parte, y a continuación seguir a la parte siguiente. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Sí, nos interesa mucho su opinión. No, bien, me parece perfecto. La única cuestión es que nosotros hemos dividido en varias presentaciones, pero realmente todo el tema de proveedores, o una gran parte del tema de proveedores, pues lo lógico es que los pongamos de continuo. Sí, pero desde luego sí vemos claramente una diferencia entre la parte de proveedores y aquella otra que se refiere a la situación económico-patrimonial de Fórum Filatélico, al reflejo contable que debía haber tenido la sociedad y al que tuvo realmente. Hay dos partes, sí, digamos que básicamente 2, aunque luego a lo mejor la otra es muy extensa y a lo mejor sería conveniente también dividirlo en 2, pero vamos, eso ya sería, si nos parece muy bien, vamos. Posiblemente así vemos un tema y pasamos a otro. De hecho, además para las defensas también se simplifica de esa manera. Tenemos el problema de que nos falta la letrada del... Sí. Bien, pues entonces parece ser que no hay problema. Entiendo que están de acuerdo también las defensas. ¿Le parece que de esa Con la veña, señoría, yo no creo que haya ningún problema siempre que precisemos qué bloques son los que se van a seguir. Una parte general, una parte del circuito de proveedores, si lo podemos definir, yo creo que nos queda claro a todos, ¿no? Sí. Bien, pues entonces explíquenos cómo podría trocear su informe y vamos a hacerlo de esa manera. Bien, yo creo que posiblemente, lo estoy pensando ahora mismo, pero vamos, desde luego una parte es la situación patrimonial y la actividad de Fórum Filatélico, el reflejo contable de esa actividad y el reflejo contable de esa situación patrimonial. Eso sería una parte claramente, que además es bastante independiente. Adicionalmente tendría la ventaja de que el señor Pons es el que menos ha participado en esta. Como hemos dicho, las personas que teníamos mayor formación contable éramos Florentina y yo, y el señor Pons, aunque evidentemente es inspector de Hacienda y ha visto muchas contabilidades, no se dedicó tanto a ello y podía descansar mientras que nosotros exponemos esta primera parte. Luego, a continuación, tenemos en los circuitos de proveedores, es muy extenso. Tal vez yo creo que hay un hecho determinante que hace que cambien esos circuitos, que es la inspección de Hacienda, precisamente. Es precisamente la inspección de Hacienda la que hace que en Fórum Filatélico se cambie el modo de operar, y posiblemente sería bueno ver las primeras partes hasta el circuito de redistribución.
en conjunto, porque yo creo que no tiene sentido trocearlas, y posteriormente la parte posterior al circuito de redistribución, que ahí se puede explicar cómo parece que, en fin, se separan, digamos, dos tipos de negocios o negocios centrados en dos personas diferentes. El tema, entiendo... Explíqueme un poco qué sería esta parte posterior. La parte posterior es otra vez hablar del circuito de proveedores, pero una vez que finaliza el circuito de redistribución. Y hay un cambio de filatelia. Bueno, cambio de filatelia que no llegó a ser efectivo porque se produjo la intervención, pero que estaba ya perfectamente planeado. Bien. Entiendo entonces que podemos dividir el informe en estas tres partes. Al concluir cada una de las tres partes, se dará entonces el trámite de contradicción a las defensas para que puedan preguntar sobre esos puntos. De esta forma, lo que trata el tribunal es que si nos quede, por ejemplo, la última parte, para ese día que ya se nos va a alejar un poco, y así evitamos trocear lo que pueda ser una parte del mismo informe. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. Únicamente, señoría, no me ha quedado claro, los señores peritos, si la parte, no sé si han hecho estanca la parte de los flujos financieros, o eso lo van a disponer. Sería una primera parte, la situación patrimonial y la forma de contabilidad. No, los flujos financieros van ligados porque hemos analizado fundamentalmente los flujos financieros ligados al circuito de proveedores, que era lo que nos pedía el juez instructor. Entonces, ahí también hay una distinción, porque estamos distinguiendo claramente hasta el año 2004 y los años 2005 y 2006, que prácticamente 2005 y los primeros meses del año 2006, entonces efectivamente nosotros también hemos dividido así, insisto, porque es que se iba a cambiar la filatelia, aunque se seguía con la antigua, había planes de cambiar, entonces... Bien, pues entonces vamos a intentar, comprendo que hay que hacerlo con cierta flexibilidad, trataremos de ser flexibles en el tratamiento, pero vamos a intentar entonces que la prueba pericial se lleve a cabo de esta manera. El Ministerio Fiscal puede entonces plantear sus preguntas referidas a lo que nos han explicado como primera parte, que sería la situación patrimonial y el reflejo contable. Con la venia de su señoría puedo... No tiene que pedir la venia, puede hacerlo con tranquilidad cuando quiera, cuando lo estime oportuno. Bien, señores peritos, mire, respecto a la, efectivamente, descripción de la actividad, reflejo contable de esa actividad, ajustes contables y, como consecuencia, situación patrimonial. ¿Pueden hacer ustedes a la sala una exposición general, sin perjuicio de que yo les pueda matizar alguna cosa, que le interrumpiré en el curso de la exposición, o lo haré al final, pero ¿pueden hacerlo así? ¿Lo tienen preparado ustedes así? Sí, efectivamente podemos... Pues si son tan amables, pueden exponerle a la sala, por favor, ese apartado. Bien, pues sí. Primero iniciar comentando que efectivamente al principio, como he dicho ya, pues tuvimos problemas para acceder a gran parte de la información, que luego al final se consiguió volcar toda la información contable, pero realmente el objeto de la pericia inicialmente era muy claro y era determinar cuál era la actividad de Forum Filatélico, si esa actividad estaba clara en su información, en la información contable que Forum Filatélico aportaba al público en general, y cuál era la situación patrimonial. Claro, evidentemente yo llegué al análisis de esta situación con unos antecedentes que eran la reciente intervención, y era evidente que lo que había que plantearse era si el reflejo contable de la actividad de Forum Filatélico era adecuado o no era adecuado, y si efectivamente Forum Filatélico tenía la solvencia que decía que tenía en sus estados financieros. Y el tema fundamental, lógicamente, es la cuestión del procedimiento de recompra de sellos y la valoración de la filatelia. Era crucial para entender la actividad de Forum Filatélico, de manera que los primeros esfuerzos fueron dirigidos, lógicamente, a entender qué es lo que pasaba en los contratos, analizar un poco los contratos, a ver cuál era la situación de los clientes en relación con Forum Filatélico y si Forum Filatélico, cuando realizaba las operaciones, se desvinculaba o no se desvinculaba de esa filatelia. Fue el primer análisis. Esto era fundamental porque se trataba de determinar, por un lado, la normativa contable que deberíamos aplicar y cuál era el fondo económico de las operaciones. Claro, lo primero que se pregunta cuando yo llegué a Forum Filatélico, recuerdo, lo primero que pregunto, porque bueno, yo antes de ser perito se me pidió que auxiliara al administrador judicial de la entidad. Entonces, lo primero es preguntar si ese compromiso de recompra, yo no sé si hablo, y digo ya, el compromiso de recompra me imagino que se ha hablado en la sala, que los contratos... Perfectamente, entonces, no se preocupe. si hay alguna cosa que doy por hecho que está... No.
interrumpir. Usted dé por hecho que el tribunal está al corriente de todas esas circunstancias, que ya conoce los contratos, que ya los ha examinado y que ya hemos debatido mucho sobre ellos aquí. Entendemos perfectamente todos los términos a los que se refiere. Venga, muy bien. Pues entonces, lo primero es ese compromiso de recompra, es un compromiso teórico. Pregunto, o realmente era algo que era frecuente. Y me dice, no es que fuera frecuente, es que era siempre. Es que siempre los clientes pedían la recompra de la filatelia. Son excepcionalísimos los casos en los que un cliente de Fórum Filatélico, que en teoría ha comprado sellos, lo que quiere es quedarse con los sellos, lo que quiere es devolver los sellos a la entidad y que le devuelvan su dinero. De hecho, pues yo sigo las webs de afectados, etcétera, y yo veo mucha gente que pide que le devuelvan su dinero, no habrá nadie que pide que devuelvan sus sellos. Entonces, una vez sentado eso, pues parece que entonces hay una disociación entre la apariencia de los contratos y la realidad económica de las operaciones. La apariencia de los contratos es que es un comerciante de filatelia al por menor, que vende en pequeñas cantidades, y la realidad es que lo que se está ofreciendo es el devolver las cantidades que previamente le han sido entregadas a Fórum Filatélico a sus clientes con una rentabilidad fijada, pues a veces con porcentajes, a veces con diferenciales sobre el IPC, a veces en función de unas listas de precios que nosotros en la información que hemos visto no tenemos ninguna constancia de cómo se elaboraban esas listas de precios. No hemos visto ningún documento de análisis, de estudios de mercado, etcétera, referente a cómo evolucionaban esas listas de precios, que por otro lado, cuando se analizaba la evolución de un trimestre a otro, muchas veces era prácticamente todos pues un incremento del 2%, por ejemplo, y solo 3 o 4, 5, 10, 15 sellos, algo distinto a ese incremento general que contienen las listas de precios. Bueno, pues establecido esto, visto que la apariencia parece que no es exactamente igual a la apariencia jurídica de los contratos, no es exactamente igual al fondo económico, pues nos planteamos qué es lo que tenemos que hacer, y la verdad es que lo tenemos bastante claro. Nuestra normativa, ya desde la reforma de la legislación mercantil, tiene nuestra normativa contable, me refiero, que es la que nos guía en la elaboración de nuestro informe, que tiene una cláusula de imagen fiel, por la cual es necesario que las cuentas anuales muestren la imagen fiel de la situación patrimonial, de los flujos y de los resultados de la empresa. Incluso es tan fuerte principio que llega a establecer que si alguna norma contable concreta en la aplicación a un caso determinado resulta inconveniente para mostrar la imagen fiel, se debe de omitir la aplicación de esa norma y debe explicarse en las cuentas anuales por qué esa omisión y cuál es el efecto patrimonial que tiene esa omisión y por qué se hace para que la situación patrimonial de la entidad que informa pues esté bien reflejada, de una forma fiel en las cuentas anuales. Claro, este punto entonces resalta lo esencial, el núcleo del análisis, que es cómo debemos de contabilizar estas operaciones de venta con pacto de recompra cuando la recompra es prácticamente continua. Cuando lo siguiente que hacemos es analizar los precios y ver que las listas de precios son muy superiores a información que yo personalmente recuerdo los primeros días entrar en Internet y buscar a ver por cuánto puedo comprar estos sellos y ver que es infinitamente más bajo de lo que ponen las listas de precios, pues a continuación miramos catálogos filatélicos y vemos que aun intuyendo que los catálogos filatélicos de alguna forma dan unos precios elevados porque es un precio desde mi punto de vista minorista, y desde luego Fórum Filatélico no podía, si tenía que hacer frente a la solvencia, vender poquito a poquito, sino que tenía que vender grandes cantidades de sellos, pues como digo, aunque esos catálogos pudieran tener precios relativamente elevados, este Fórum Filatélico tiene unos precios de recompra infinitamente más altos que los del catálogo filatélico. 10, 12, no me acuerdo ya exactamente, Florentina se lo conoce mejor. Entonces, claro, si hay una cláusula de recompra, esa cláusula de recompra es teóricamente opcional, pero ninguna persona racionalmente va a no ejercitar la cláusula de recompra porque estaría perdiendo muchísimo dinero, porque se quedaría con unos sellos que seguramente no iba a poder colocar por el valor por el que se los iba a recomprar Fórum Filatélico, pues parece que es más teórico que real el hecho de que haya una opción a la recompra, es decir, la recompra se va a producir. Si además nos dicen que es que siempre se está produciendo la recompra, pues lógicamente lo que hay que analizar es que Fórum no se desvincula de los sellos, no se desvincula de ellos. Fórum sigue asumiendo los riesgos y beneficios correspondientes a los sellos y lo que está haciendo la persona que compra teóricamente esos sellos, lo que está haciendo es esperar que se lo devuelva, que le devuelvan el dinero que ha aportado con una rentabilidad, creyendo, imagino, que los sellos efectivamente se revalorizan y que eso es lo que permite a Fórum Filatélico el devolverle las cantidades más la rentabilidad.
ese es el núcleo inicial, esencial. Eso, desde el primer momento pues hacemos un análisis y vemos que es así, y luego ya lo que hacemos es profundizar en ese análisis, mirar con más detalle y sobre todo intentar calcular el agujero patrimonial que con esta nueva perspectiva tienen las cuentas anuales. Porque evidentemente si algo que yo doy como ingreso no es ingreso, sino que es un pasivo, es una obligación frente a terceros, pues obviamente la situación patrimonial de la entidad cambia radicalmente. Yo, si te parece bien que continúes la exposición, porque ya es la que con más detenimiento estudia esta parte del... Aunque por supuesto yo soy el responsable de todo, eso es claro, ¿eh? Muy bien, pues hombre, yo creo que la verdad es que lo fundamental lo ha apuntado Eduardo, ¿no? Precisamente habíamos organizado pues una presentación para poderlo seguir de forma más sistemática y empezamos de esta manera, ¿no? Es decir, una cosa es la realidad jurídica formal y otra cosa es el fondo económico que vemos, y como detonante fundamental la sobrevaloración de la filatelia. Es decir, la única decisión económico-racional que tiene una persona al finalizar un contrato, donde va a recuperar pues 10 veces más que lo que vale pues el bien tangible, ¿no? que teóricamente ha comprado, pues es recuperar su dinero, no quedarse desde luego con el bien tangible. Entonces, bueno, hemos dedicado una serie de transparencias a hablar de la sobrevaloración de la filatelia. Está cuantificada en el informe pericial. Hicimos un estudio comparando la lista de precios de Forum de cierre de 2005, la 106, con los valores del catálogo Ibertelier, también de 2005, y de media era 10 veces superior la lista de precios de Forum a los del catálogo. También en la pericia filatélica pues se ve la diferencia que hay cuando cuantifican los valores, pues entre lo que estiman que es el inventario de existencias según lista de precios y también según catálogo Ibertelier, y también sobre lista de Piteri, lista de compras de Piteri. Bueno, sobre la sobrevaloración de la filatelia, nos ha parecido especialmente significativo los problemas que tuvo la entidad a partir de 2005, poder encontrar una póliza que cubriera la filatelia precisamente por esa sobrevaloración que tenía la filatelia. Aquí hemos resaltado, no sé si se conoce ya suficientemente, pues que se consiguió un certificado, ¿no? Pues del señor Amán como experto, haciendo valer su pericia filatélica. Eso está visto, perfecto. Bueno, pues por otra parte, aún así, aunque se propiciaba, ¿no?, que había una justificación de valoración por esa calidad lujo, ¿no?, que se venía a argumentar, pues es que ni siquiera con ese posible efecto multiplicador entre 4 o 6 veces que hablaba ese certificado, se llegaba a las diferencias que se observaban entre las listas de precios de Forum e información que había en el mercado de adquisición para estos mismos sellos. Entonces, bueno, pues también hemos incorporado aquí como representativo pues un correo entre el intermediario de Seguros Mars y el presidente de la entidad, pues donde se pone de manifiesto pues que no se consigue contratar, o la duda para poder contratar una póliza de seguros es que no se quiere asumir el riesgo de por qué están tan sobrevalorados los sellos en las listas de precios de Forum filatélico. Entonces, bueno, aquí hemos puesto ese correo donde se habla incluso, pues no sabemos si sí, ya se está ya visto el correo. Sí, está conocido, gracias. La sala lo conoce, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues simplemente apuntar que sobre esa hipotética justificación de que los sellos eran de calidad lujo, para nosotros ha sido significativo pues que tanto un experto que hizo la declaración testifical, ¿no?, el señor Duplin, como la propia pericia filatélica en su informe vienen a manifestar que después del año 1945, si no recuerdo mal el señor Duplin, y la pericia pues habla ya de que los tema Europa, que ya están emitidos en unas épocas en las que no había prácticamente diferencia entre la calidad lujo y la calidad estándar, y que no, un sello para que tenga valor pues tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Es decir, que no parece que se aprecie por parte de los expertos que haya una valoración muy superior por el hecho de ser calidad lujo, ¿no? Que de tal manera que también la pericia filatélica viene a hablar de que los sellos revisados eran de calidad estándar, cuidada y revisada. Es la manifestación que van haciendo.
Bueno, también hemos incluido un par de correos simplemente para nosotros, desde luego, el fondo económico de estos contratos filatélicos claramente es financiero, es decir, esa ausencia de racionalidad económica al finalizar el contrato, cuando surge el compromiso, bueno, al finalizar el contrato o de forma anticipada, porque los contratos establecían posibilidad de recuperación anticipada de los inversores, de los clientes, en distintos momentos, prácticamente a partir del año, en cualquier momento, ¿no? Y esa situación de recuperación del dinero, desde un punto de vista de lógica... un momento que la interrumpa. Sí. Señora letrada, por favor, pase a ocupar su sitio. Sí. Bueno, una vez que hemos interrumpido, sí que quisiera... aprovecho. Vamos a darle unos minutos, si quiere, para que su compañero la pueda poner al día de lo que ha ocurrido. Acabamos de empezar prácticamente. Bien. Son 2 puntos lo que acabamos de empezar. Bien, pues por favor, cuando quieran. Vale, bueno, pues simplemente aquí, desde luego, la naturaleza financiera, ¿no? Nosotros la tenemos clarísima porque no vemos ninguna decisión racional distinta y además es que es la pura realidad, ¿no? Es lógico que no... Lo único que sí quisiera matizar es que hay una clara distinción entre si alguien hace una operación con un fondo económico financiero, que es lo que creemos que sucede, a si la empresa que realiza estas actividades es una entidad financiera. Creo que son 2 temas distintos y quiero matizar desde el principio que en nuestra opinión las operaciones que está haciendo son operaciones con sus clientes por un filatélico, son operaciones que tienen un fondo financiero muy claro, en el sentido de que lo que se espera es entregar un dinero y la devolución de ese dinero con una rentabilidad. Pero claro, operaciones financieras las hacemos todos. Yo hago operaciones financieras, yo pido créditos al consumo, yo pido créditos hipotecarios para financiar la adquisición de mi vivienda, las empresas lo hacen sistemáticamente y eso no significa que yo sea una entidad financiera. Efectivamente, parece que Fórum Filatélico no era una entidad financiera porque los fondos captados deberían de ser aplicados para que fuera una entidad financiera a actividades financieras activas, a prestar dinero a otros, y eso no es lo que sucedía en la actividad de Fórum Filatélico. De manera que lo digo porque, claro, nosotros nos planteamos qué norma contable, yo lo dije al principio, qué norma contable tenemos que utilizar normas de entidades financieras o normas del Plan General de Contabilidad. Llegamos a la conclusión de que era el Plan General de Contabilidad lo que debía aplicarse, porque no es una entidad financiera, efectivamente, no es una entidad que capte recursos y los aplique a la realización de actividades de financiación para terceros que necesiten eso. Sin embargo, el análisis económico de la operación, el fondo económico de operación es netamente financiero. Lo que se está buscando es financiación. Lo que hace con sus clientes es buscar financiación. Y los clientes lo que hacen es ceder capitales para obtener una rentabilidad. Y el sello está de por medio como explicación de la posibilidad de devolver esas cantidades, pero como garantía, digamos, de alguna forma. Ojo, por supuesto, no entiendo que haya aquí un subyacente tampoco en ninguna operación de riesgo financiero ni nada que se le parezca, porque el sello, con el valor tan dispar a las operaciones que se practican, no es determinante el valor del sello y su posible oscilación en el mercado no es determinante del valor que se le vaya a dar a la recompra. Entonces, simplemente, perdón por interrumpir, pero me parece importante destacar esto, que no es una entidad financiera, entendemos, pero sí las operaciones que hace de forma recurrente son en gran parte financieras. De captación de dinero, efectivamente. Bueno, a continuación lo que había simplemente son 2 correos donde se pone de manifiesto o personas... Permítame que les interrumpa. Sí. En la medida que no lo necesiten, en la medida que no sea metodológicamente necesario, la sala está muy instruida de muchos correos que ustedes, de los que se remite, pero es decir, si necesitan exhibirlo por alguna cuestión, pero si no, la sala está muy instruida ya de correos que hemos exhibido, no es necesario que... si no hace referencia a los mismos somerísimamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que entrando ya en materia, ¿no? Sobre la actividad, pues el problema precisamente pues es que la entidad lo que hacía era captar dinero y, claro, en qué invertía ese dinero y qué costes generaba la captación del dinero. Entonces, de ahí viene pues el problema patrimonial, ¿no? Es decir, si con el dinero se hubiera sido capaz de obtener unas inversiones con unas rentabilidades astronómicas, bueno, pues se podía haber devuelto, no habría habido ningún problema de agujero patrimonial. Pero el tema es que se recibía un dinero y nada más que la captación era muy cara. Es decir, simplemente la rentabilidad acordada con los clientes de los contratos filatélicos
pues que era ya un poquito superior a la de las entidades de crédito, más el propio sistema de captación de clientes a través de las comisiones de los agentes comerciales, que tenían comisiones fijas y variables, remuneraciones en especie, gastos de viaje, pues hemos calculado que ya se situaban en un entorno entre el 10 y el 16% de los fondos netos que se iban obteniendo de los clientes por año, ¿no? Entre el 10 y el 16% lo hemos hecho desde el año 2000. Disculpe, cuando usted habla de fondos netos, ¿se refiere una vez pagados los compromisos de recompra? ¿A eso se refiere fondos netos? Efectivamente, es decir, era como la entrada de tesorería neta del ejercicio, ¿vale? Las ventas menos las recompras. Y luego si le añadimos pues gastos también necesarios para que la entidad pudiera operar, gastos de personal, amortizaciones de inmovilizados y otros gastos de explotación, sin considerar las recompras de contratos filatélicos, por supuesto, pues es que ya tendríamos unos gastos que están entre el 23 y el 35% de esos tesorería neta que entraba. Con lo cual, para que la entidad pudiera haber sido pues una entidad empresarial, por así decirlo, tendría que haber sido capaz de rentabilizar los fondos obtenidos pues en un entorno del 23 más la rentabilidad acordada, pues 30 a 40%. Entonces, bueno, pues esa es la situación un poco pues de lo que ves con los gastos que tiene la sociedad. ¿En qué invertía Forum? Pues de acuerdo con lo que se ve en los balances, por un lado tenemos la compra de la filatelia, que bueno, como luego veremos en la siguiente parte, pues compra con precios inflados y también hay pues salidas irregulares de sellos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos sellos, muchos sellos, pero la verdad es que tampoco habían sido adquiridos en las condiciones más eficientes posibles, ¿no? Desde el punto de vista económico. Desde otra inversión importante es el de las participaciones en empresas del grupo. Forum tenía bastantes participaciones en filiales de distinta objeto social, distinta tipología. La más relevante es Grupo Unido, de proyectos y operaciones. Pero la verdad es que la tónica común, salvo dos excepciones muy puntuales, que obtuvieron unos poquitos beneficios contables, estoy hablando, todos estaban en pérdidas sistemáticamente. Hemos hecho un análisis en el anexo 2 pues, del informe, se analiza un poco pues, el recorrido que hacemos a través de la información contable de esas filiales, lo que te permite ver, ¿no?, la información contable, porque la verdad es que era muy parca, tampoco, pero sí que la tónica común, desde luego, la hemos cuantificado. Las pérdidas acumuladas estaban en el entorno de 38 millones de euros en global, ¿vale? De las filiales. De las filiales. Sí, y como decimos, solo dos pueden tener algún beneficio y una de ellas es una empresa de prestación de servicios para el resto del grupo. O sea que no hay actividad exterior, tiene beneficio contable, pero dentro del grupo, porque lo que se hace es ese intermediario financiero. Perdón, de seguros. De seguros, sí. Con lo cual, bueno, pues las inversiones son estas: la filatelia, las participaciones en empresas del grupo, inversiones financieras que también tenían, bueno, pues tenían fondos de inversión, acciones, bien, nada que objetar, pero claro, no podían dar la rentabilidad para tanto. Inversiones inmobiliarias también, inmuebles, ¿no? Se conocerá ya también, y bueno, y residualmente algunas obras de arte, poquita cosa, ¿no?, en ese punto. Con lo cual, pues es que lo lógico, por eso es que esto ha continuado, porque se nutría de nuevas aportaciones. Es decir, para poder hacer la recompra o entraba nuevo dinero o era imposible, porque lo que era la rentabilidad del dinero recibido no podía asumir las devoluciones pactadas, acordadas. Por eso se puede decir que esto era piramidal, en el sentido de que se mantenía gracias a que entraba nuevo flujo de dinero. Bueno, entonces, la información económico-financiera que reflejan las cuentas anuales, desde luego, en nuestra opinión, no refleja en absoluto la imagen fiel que es el objeto de las cuentas anuales, de la información contable, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. Realmente la imagen que daba era totalmente distorsionada, porque bueno, pues iba reflejando que existían unos beneficios astronómicos, porque lo que es la venta de la filatelia se registraba pues de acuerdo con su formalidad jurídica como venta.
y fundamentalmente, y yo creo que es el punto crucial en lo que es la determinación del déficit patrimonial de la entidad, es que no se reflejaban en el balance los pasivos derivados de los contratos filatélicos. Solamente había una provisión que está para riesgos y gastos desde los años 90 ya de forma fija. Estaba en 9.659 millones de pesetas, 58,054 millones de euros, y se mantuvo constante a pesar de que se iban haciendo cada vez más aportaciones, ¿no? Luego veremos en los pasivos cómo se produjo, la verdad es que un crecimiento muy importante de las cantidades recibidas y debidas por Forum, por tanto. Aquí simplemente matizar también que efectivamente esta previsión existía, que en nuestra opinión, creo que la hemos expuesto ya, pero que quede clara, es que no entendemos que la forma adecuada de contabilización es introducir provisiones en el pasivo. Creemos que Forum no se desvincula de los sellos, que por lo tanto el fondo económico de las operaciones es que no se producen ventas y por lo tanto no se debe de reflejar una provisión porque simplemente no hay ventas. No obstante, es obvio que si se hubiera cuantificado una provisión en los términos en los que realmente podía cuantificarse en función de las obligaciones reales que estaba asumiendo Forum con sus clientes, entonces el efecto sería el mismo. Da lo mismo una forma de contabilización que otra en cuanto al efecto práctico. No obstante, creemos que conceptualmente no hay venta y lo que hay es un pasivo, pero un pasivo frente a los clientes que están esperando que se les devuelva su dinero. Usted lo que quiere decir es que si la contabilización que hace Forum coherente con su modelo si se mantuviera siempre, en todo caso habría que dotar la provisión permanentemente y llegaríamos al mismo desfase patrimonial. Exactamente, porque la provisión sería igual a los pasivos o muy parecido a los pasivos que debía haber contabilizado en nuestra opinión. Pero insisto que nuestra opinión es que no hay venta. Desde un punto de vista contable. Por supuesto, nosotros estamos hablando aquí de información financiera y estamos hablando aquí de información financiera aplicando el principio de imagen fiel y la doctrina que más adelante expondrá Florentina, tanto de organizaciones contables profesionales como de las normas internacionales de contabilidad, como el propio Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que tenía doctrina ya al respecto. Florentina puede controlar, disculpe. ¿Perdón? De la Florentina, que puede continuar. Perdón. Bueno, pues efectivamente lo que vemos es que las cuentas anuales reflejaban importantes beneficios ficticios, ¿no? Realmente iban acumulando fondos propios muy positivos cuando la situación real era de fondos propios claramente negativos, que son los que hemos cuantificado y que ahora explicamos la forma, ¿no?, de cuantificarlos y los puntos esenciales. Esta imagen de la información financiera es crucial, ¿no? Es decir, primero porque la entidad habría entrado en causa de disolución si hubiera registrado efectivamente esos pasivos verdaderos que se hubieran conllevado, como decía Eduardo, es decir, aún en la hipotética registro de dar la venta, que no estamos de acuerdo, pero si hubieran registrado bien esos gastos, pues es que los gastos al final superan tanto la generación de gastos financieros que conlleva la provisión, genera el agujero patrimonial de patrimonio negativo que hubiera llevado a causa de disolución, y luego para poder captar clientes, ellos hacían ese uso, ¿no?, de que la información era de una empresa muy solvente, que generaba beneficios y que sirvió también para todo el entramado de proveedores poder justificar que cuando se relacionaban con la entidad ellos suponían un porcentaje ínfimo de compras, ¿no? Es decir, nosotros estamos vendiendo un 1% más o menos de esta gran empresa porque, claro, movía muchísimo dinero bajo esa perspectiva de compras y ventas. Bueno, aquí simplemente hay esas dos referencias que también están en el informe a ese uso de la información económico-financiera. Si nos centramos ya en lo que son la cuantificación de los fondos propios, nosotros hemos hecho el análisis desde el año 2000. Es decir, hemos cuantificado de la forma más precisa, sin perjuicio de que, ahora apuntaremos que esto simplemente se trata de reconstruir, con la información obrante, sobre todo el inventario de filatelia, tiene limitaciones, ¿no?, en lo que es la valoración. Sí, queremos expresar eso claramente, es decir, el inventario de filatelia, creemos que tiene, estamos seguros que tiene serios problemas por todo el mecanismo de llevarse sellos
de Fórum Filatélico sin factura que luego comentaremos, y por lo tanto para nosotros no es excesivamente fiable. Y para cuantificar esos pasivos anteriores hemos tenido que utilizar... No, los pasivos no, los activos. Sí. Los pasivos, la verdad es que creemos que tenemos un nivel de fiabilidad en la cuantificación muy alto. Muy alto por los contrastes que hemos hecho. Partimos del propio sistema de gestión contable de Fórum, que era el que tenía incorporada toda la información de los contratos, y fuimos aplicando pues la mejor metodología que hemos entendido para poder estimar la mejor cuantía de los pasivos. Hicimos un contraste de garantizarnos de que eso funcionaba efectivamente, pues comparando la cantidad aportada en la fecha de la intervención, es decir, las cantidades no capitalizadas, sino simplemente lo aportado en los contratos, que nos salía a nosotros, con lo que salía en la administración concursal como crédito ordinario. Y había 50 millones de diferencias, y salvo 2, sabíamos perfectamente también el motivo de esa diferencia, con lo cual entendemos que el sistema funcionaba muy bien, el sistema de gestión comercial tenía adecuadamente esos contratos que nos llevan al mismo conclusión de cantidades recibidas de los clientes, y la capitalización, pues la verdad es que encaja con la lógica de lo que se venía pactando. Luego lo explicamos mejor aquí. Yo creo que la idea también un poco que yo creo que es relevante es que los fondos propios que reflejaban las cuentas anuales pues estaban situados en el año 2000 en 86 millones de euros, y van incrementándose 2001, 2002 hasta los 411 que estaba en el borrador de cuentas anuales de 2005. Disculpe, ¿este es el cuadro que tienen ustedes en la página 84 de su informe? Este está, a ver, página 19 de informe pericial, ¿vale? Está en varios sitios este cuadro. Vale, desde luego en la página 19... Lo voy a comprobar ahora mismo. Sí, y en la página 84 me parece que este es el cuadro, ¿verdad? De la página 84, que es el agujero patrimonial, digamos. Es el agujero patrimonial que... Sí, está en la página 19, porque la página 19 es de conclusiones. Sí. Entonces, como es uno de los elementos más importantes, pues se puso en las conclusiones, pero seguramente será reproducido después también, cuando se finaliza el análisis de por qué hemos llegado a esta conclusión. Sí, pero disculpe que yo les interrumpí antes y quería decirles, dicen ustedes que habían sufrido, que habían padecido ciertas limitaciones en el inventario de la filatelia. Ahí les interrumpí ustedes, y yo quisiera que explicaran a la sala, por favor, cuáles eran las limitaciones que padecieron para fijar, para acudir, antes para valorar la filatelia, tuvieron que acudir, digamos, a un inventario. Ustedes me dieron de varias fuentes, dicen en su informe, pero me gustaría que a la sala le quedara claro cuáles fueron sus limitaciones para hacer el inventario de filatelia, en ese momento, porque sé que luego hubo pericial filatélica. Sí, pues aquí, vamos... lo que determina nuestra cuantificación fundamentalmente son dos temas. Uno, el relevante, que es la cuantificación de los pasivos. El hecho de considerar que no hay venta, en nuestra opinión, lo que lleva es que la filatelia sigue estando como activo de la entidad. Entonces, al mismo tiempo que hemos cuantificado el pasivo, que hemos registrado en esos balances de nuestra cuantificación, hemos cuantificado en el activo la filatelia que tendría la entidad. Entonces, desde un punto de vista contable, la compra de un activo se tiene que registrar por el precio de adquisición y estar así en contabilidad, salvo que a cierre de ejercicio el valor de mercado sea inferior, en cuyo caso la prudencia te lleva a registrarlo a ese valor inferior. Entonces, aquí el problema es que la entidad no tenía un sistema de inventario permanente ni fiable, y es imposible reconstruir con sus precios de adquisición esa filatelia. Entonces, lo que hemos acudido a un método indirecto de pasar, hemos reconstruido como al revés. Hemos empezado a partir del inventario físico del que toman los peritos filatélicos. Del que también, tenemos dudas por todos los mecanismos de llevarse sellos que describiremos después, o de recepción de facturas falsas que había en Fórum Filatélico, de filatelia. Entonces, también nos surgen dudas de cuál es la base de todo. Yo no recuerdo ahora, es a partir de 2003, cuando está el sistema de gestión llevándolo mejor, pero lógicamente a esas fechas pues hay una serie de movimientos que desconocemos si tienen un adecuado o no reflejo contable, porque llama mucho la atención. Es una de las primeras cosas que llama la atención cuando entras en una empresa que teóricamente se dedica a la compraventa de bienes, que no haya un inventario fiable de unidades físicas para asignar posteriormente un precio, que cuando tengan que explicar las existencias se haga con una serie de cálculos de medias y cosas. En fin, la llevanza de inventario suele hacerse pues
con unidades físicas. De acuerdo contigo. Entonces, la verdad es que la importancia es mucho menor. Vamos, al final, yo creo que hemos valorado la filatelia en el momento de la intervención, posiblemente con mucha sobrevaloración, porque hemos tomado los valores del catálogo Ibero-Antelier de 403 millones, me parece. Pero 402.897.000. Sí, lo que ocurre, bueno, ya los proyectos filatélicos dijeron, si se tuviera que vender rápidamente sería bastante menos, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros nos pusimos, fue otra de las decisiones que tomamos, que hacemos un valor de liquidación o un valor de empresa en funcionamiento, y tratamos de hallar la imagen fiel más adecuada de una empresa en funcionamiento. Por lo tanto, no nos pusimos en la perspectiva de liquidar la entidad, sino de que la entidad hubiera seguido su actividad. Era más útil que se nos pedía que ir a valores de liquidación. Pero en definitiva, una perspectiva más favorable a la sociedad, ¿no? Sí, lógicamente, claro. De acuerdo, sí. Continúe, por favor. Bueno, entonces, aquí en el cuadro, la verdad es que lo que se aprecia es que en la medida en que se tengan que incorporar los pasivos, pues la situación patrimonial pues está claramente negativa pues desde todos los años. 1.008 millones de euros en 2000, a cierre de ejercicio de 2000, y esto se va incrementando porque la verdad es que se habían recibido muchas aportaciones. El nivel, eso se ve muy bien cuando se ve cómo evolucionan las aportaciones recibidas de los contratos filatélicos, que es exponencial, se multiplican de forma muy notable. Otro elemento a destacar, que desde finales del año 2000, que hemos cuantificado en los 1.000 millones negativos a la intervención, esto se ha multiplicado por 2,8. Estamos en una fase ya de crecimiento muy fuerte de la situación de desfase patrimonial entre activos y pasivos. Exactamente. La fecha de la intervención, la cuantificación está en el entorno de los menos 2.848 millones de euros. Entonces, los ajustes que están incorporados para llegar a estas cifras, pues el fundamental es el de los pasivos derivados de los contratos filatélicos, la cuantificación de la filatelia, y luego hay otros ajustes, bueno, pues de menor calado, pero bueno, en coherencia con la información que hemos ido disponiendo, pues también se están incorporados y están explicados en esta primera parte del segundo bloque del informe, ¿vale? Y ya lo que es la cuantificación en la hoja de trabajo, que se llama la 31 de situación patrimonial, que es la que parte de las cuentas anuales y solamente incorpora ese pasivo de contrato filatélico, la filatelia que hemos valorado y los otros ajustes, Entonces están en las hojas de trabajo que llevan a estos importes. Sí. Una única precisión, mire, hablado usted antes de los sellos y dicen que los sellos al final los incorporan ustedes al activo, según su versión, la imagen usted es fiel de esas ideas, los incorporan al activo, pero quisiera que explicaran a la sala ese activo, porque dicen ustedes en su informe, particularmente conforme a las normas contables, como un inmovilizado afecto a la actividad de fórum filatélico. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, eso es simplemente la precisión de la calificación de ese activo dentro del balance, porque efectivamente en la medida en que este activo entendemos que no se vendía, porque las existencias están definidas más bien por definición de las cuentas como aquellos bienes que tiene la empresa disponibles para su enajenación o para incorporar al proceso productivo. Eso es lo que dice la norma de contabilidad. Eso es lo que dice la norma de contabilidad de las existencias. Entonces entendemos que no es una existencia. Porque usted considera que el sello siempre revuelve a la sociedad. Es decir, que no acaba de salir nunca. Que no ha salido. No sale nunca porque, digamos, el cliente lo deposita y, en definitiva, opta por la opción de la recompra y, por tanto, en definitiva, es una ficción que ese sello salga y entre, sino que no llega a salir nunca. Esa es la imagen que ustedes consideran real. Exactamente, efectivamente, porque desde un punto de vista contable, para que haya baja de un elemento, es fundamental que se transmitan los riesgos y beneficios significativos del bien. En este caso entendemos que desde luego los riesgos no se transmiten en ningún caso al cliente. El cliente no asume riesgos a medida que puede revenderlo por unas cantidades previamente establecidas y que siempre en la práctica le supone una rentabilidad positiva. De acuerdo. Entonces entendemos que está ahí y claro, entonces ¿qué calificación tiene? Pues acudimos a que los bienes que están de forma permanente, ¿no? Afectos a la actividad como garantía, podríamos decir, aunque sea muy infra, pues es un inmovilizado material que además hemos entendido que no es amortizable, un poco por símil con los bienes de patrimonio histórico que tampoco se amortizan. Pero vamos, simplemente es de segundo orden, digamos, en cuanto a su ubicación en el balance.
nos costaba, es decir, porque daba la sensación de raro, hay que ponerlo en el inmovilizado, pues que realmente es así, es que la actividad de la sociedad era rara, con perdón de la expresión. Bueno, entonces sí que pues aquí os hemos intentado resumir por qué entendemos de forma clara que la norma contable llevaba al registro de estos pasivos. Pues por el objetivo de las cuentas anuales, tanto recogido en el Código de Comercio como en la primera parte del Plan General de Contabilidad, que estaba en vigor en aquel momento, ¿no?, el aprobado por Real Decreto 1643 del año 90. La imagen fiel es el corolario de la aplicación sistemática de los principios contables. Y la imagen fiel se identifica doctrinalmente pues con el fondo económico. Siempre hay que acudir al fondo económico, ¿no?, como comentaba antes Eduardo, incluso aunque tuvieras que incumplir una norma contable. Y también señalamos pues que es fundamental para poder dar de baja un bien y por tanto registrar el ingreso derivado de la venta que hubiera una transmisión de riesgos y ventajas significativos, ¿vale? Entonces, hay dos consultas del Instituto, una muy antigua, del año 91, que son las más similares al caso que nos ocupa. La del año 91 habla de la forma de contabilizar una cesión temporal de activos financieros o los supuestos de adquisición de activos con pacto de retrocesión no opcional. En estos, aquí hemos extractado lo relevante de la consulta, que por cierto es muy corta, prácticamente es esto, y lo que viene a decir es que, teniendo en cuenta que las cuentas deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados, el fondo económico de la operación descrita debe prevalecer a efectos de registro contable sobre la forma jurídica de dicha operación y, por lo tanto, el comprador de los títulos se entiende que concede un préstamo al vendedor de los mismos. Entonces, el que está dando el dinero, pues lo que está dando es un crédito, y el que está recibiendo, lo que está teniendo es una deuda. Quiero resaltar primero que el caso concreto que se planteó en ese momento al ICAC era una retrocesión no opcional, es decir, que no había la opción por parte del supuesto adquirente de no retroceder los títulos, y por lo tanto esto es formalmente distinto a lo que sucede en Fórum Filatélico, pero si vamos al fondo económico de las operaciones y nos encontramos con que la única opción racional es la devolución a Fórum Filatélico, porque el otro es perder dinero, y además nos vamos a la experiencia de que siempre se produce la recompra, pues entendemos que es de aplicación la consulta en la medida en la que es formalmente opcional, pero en la práctica el no ejercitar esa opción es simplemente irracional desde el punto de vista económico. Luego hay otra consulta que ahonda incluso en los supuestos de la opción que es opcional, ¿no? Es decir, que no existe el pacto ineludible de compromiso de compra. Esta consulta es del año 2005. Sí, eso es importante, también es bastante posterior a la primera. Y es un caso pues de una finca que se dedicaba pues a generar plantaciones agroforestales, ¿no?, que en principio, pero la verdad es que había una serie de contratos que tienen una similitud muy grande en la medida en que se daba una venta de unos plantones de árboles con el compromiso de recomprarlos a los 5, 10, 15 años con una rentabilidad acordada previamente, ¿no? Entonces, el ICAC vuelve a resaltar en su contestación que el fondo económico es el que prevalece en el registro contable de las operaciones para poder llegar a la imagen fiel, y pues especifica que para poder analizar el tratamiento contable pues hay que analizar las operaciones en su conjunto. Es decir, el hecho de que estén formalmente segmentadas contablemente, hay que analizar, ¿no?, pues en este caso los contratos en su conjunto, no la venta, el depósito y el compromiso de compra, sino todo en su conjunto. Y entonces, debe valorarse el supuesto si es una operación de venta, en el caso de los plantones, o si, por el contrario, se trata de operaciones de financiación. Y viene a resaltar otra vez que el análisis con carácter general, que se puede afirmar que para considerar contablemente que se ha producido la enajenación de un bien es necesario que de las condiciones económicas se desprenda esa transmisión de riesgos y beneficios. Y en particular hace mucho énfasis en que
En aquellos casos, para ver si se han transmitido estos riesgos o beneficios, también es el análisis desde un punto de vista económico-racional de cuál sea el valor de mercado de los árboles en las fechas de ejercicio del compromiso, de tal manera que, dice textualmente, si dicho valor no supera la rentabilidad garantizada, el cliente probablemente ejercerá su opción y, en consecuencia, la sociedad se verá obligada a recomprar los bienes. En este caso, lo que se produce es que la operación se tiene que considerar como una operación financiera y el registro contable es entrada de tesorería con abono a una partida que refleje la deuda por su valor de reembolso, los gastos pendientes de devengo, bueno, se llevaban en aquel momento así en el plan, en esencia es igual, es simplemente un tema de presentación, se imputaban a la cuenta de pérdidas y ganancias conforme se iba devengando. Discúlpeme, una apreciación nada más. Las consultas que resuelve el ICAC y publican en el boletín oficial del ICAC, esas son de general conocimiento para las personas, digamos, que se dedican a los registros contables. El ICAC resuelve muchas más consultas. Lo digo porque fui responsable durante una temporada y lo que ocurre es que aquellas que entendemos que no son unas consultas que tienen interés que se conozcan, se decide por los órganos correspondientes en el que están representados pues los auditores, etcétera, se decide que se publican y se publican. Bueno, a veces es decisión directamente del presidente de la entidad. Entonces, se publican aquellas que pueden tener un interés general. Había veces que se nos preguntaba cómo se llevaba un libro o tal, y eso pues no tiene especial interés y no se publican, pero las que se entiende por parte del ICAC que pueden tener interés, y desde luego en el año 91 se entendió que una venta con pacto de recompra había que tratarlo, y se resolvió lo que se había preguntado en ese momento, que era con pacto no racional. De acuerdo. Bueno, y luego simplemente ya por terminar de lo que decía la doctrina, no solamente administrativa oficial, sino la de los expertos, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, pues ya en el documento de principios contables relativos a los ingresos del año 89, pues hemos destacado dos párrafos. Por un lado, cuando dice las ventas de bienes deben reconocerse como ingresos cuando todos los riesgos y rendimientos significativos de la propiedad se hayan transferido, y no debe contabilizarse el ingreso cuando el vendedor, al efectuar la venta, se comprometa a readquirir el producto en una fecha posterior. Tales transacciones suelen suponer acuerdos de financiación con garantía real de las mercancías vendidas y deben contabilizarse en consecuencia de conformidad con su naturaleza financiera. Desde el punto de vista del ámbito internacional, la norma internacional de contabilidad 18 que emitía el International Accounting Standard Committee en aquellos momentos, de 1984, pues también reconoce este supuesto, ¿no?, en un apéndice sobre los acuerdos de venta-recompra distintos a las operaciones swap, en los que el vendedor acuerda simultáneamente la recompra de los mismos bienes en una fecha posterior, y dice: las entradas de dinero procedentes de estas transacciones, que en sustancia constituyen un acuerdo financiero, no constituyen ingresos tal como han sido definidos aquí y no deben ser registrados como tal. Esta doctrina sí es antigua y el ICAC la había seguido desde hace bastante tiempo. Bueno, entonces, como anteriormente apuntaba Eduardo, bueno, en el caso de Forum la opción, el cliente no tenía la obligación sino la opción de ejercerla, pero se ejercía sistemáticamente porque era lo único racional, y desde luego entendemos que Forum no transmitía a los clientes los riesgos de los valores filatélicos. Independientemente de cómo fuera a ir la situación del mercado filatélico, pues desde luego el cliente tenía garantizado su precio de recompra, ¿no? De acuerdo con el principio de prudencia que está reconocido, definido en la primera parte del Plan General de Contabilidad, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en cualquier anterior deben ser reconocidos, y las provisiones para riesgos y gastos se reconocen como, o se definen como, aquellas que tienen por objeto cubrir gastos originados en el ejercicio o noto anterior, pérdidas o deudas claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre sean probables o ciertos, pero indeterminados en cuanto a su importe exacto en cuanto a la fecha en que se producirán.
Es decir, que para registrar un pasivo no tiene que haber una deuda cierta, lo que tiene que haber es una deuda probable y además el hecho de que no se sepa la fecha cierta de cancelación ni el importe exacto, que es nuestro caso, no impide desde luego una cuantificación de acuerdo con una buena estimación. Nosotros hemos cuantificado esos pasivos, que además los hemos calificado como provisiones para riesgos y gastos, porque entendemos que son de cuantía estimada, y lo que hemos hecho ha sido estimar de acuerdo con la mejor consideración de cuál era el interés devengado hasta la fecha de cada una de las valoraciones. Es decir, lo que hemos considerado en el pasivo para llegar a esos fondos propios negativos es qué pasivo tendría que haber registrado Fórum Filatélico, que era la cantidad aportada más el interés devengado hasta la fecha de valoración, estimando el interés acordado de acuerdo con las cláusulas contractuales. Es decir, como antes, doña Florentina, el SFC que ustedes accedían, allí sí podía hacerse, allí sí se podía conocer los compromisos ciertos, ¿no? Sí, ahí estaba, por así decirlo, mucha información de cada uno de los contratos. Entonces estaba tanto la cantidad desembolsada como las condiciones acordadas. Y efectivamente, pues yo creo que se podía meter, es decir, cuál es el compromiso totalmente cuantificado a vencimiento. Nosotros no hemos aplicado directamente los tipos garantizados a vencimiento porque estadísticamente había clientes que anticipaban su reembolso porque contractualmente estaba así pactado. Entonces lo que hemos hecho ha sido, a partir de las estadísticas históricas de cancelación anticipada y a vencimiento, porque esas se penalizaban. Tenían una rentabilidad más baja. Si se va a vencimiento, sí tenía más rentabilidad que si se... Entonces, en cada ejercicio se va viendo las estadísticas que hay sobre el de compra, por eso se va determinando un tipo u otro. También quiero advertir que las diferencias no afectarían a la cuantificación del enorme agujero que hemos visto, que son temas menores, pero bueno, se ha intentado hacer efectivamente como debía haber sido en su día. Es decir, vamos a ver, a esta fecha, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que haya una cancelación de un determinado porcentaje de este tipo de contratos y por lo tanto aplicaría tal tipo en vez de tal otro. Todas esas estimaciones se han ido haciendo efectivamente para determinar en cada fecha concreta y se ha podido hacer porque había bastante información en el sistema de gestión. Lo quiero separar del tema de la filatelia, porque el tema de la filatelia son las existencias, y las existencias, para nosotros los contratos están bastante claros y bien reflejados, las existencias tenemos nuestras dudas. De acuerdo. Muy bien, pues esto es lo que el proceso de metodología de cuantificación, la verdad es que es bastante exhaustivo. Como detalle, no nos cabía en Excel. El Excel no podía, el millón no podía, porque además había clientes con abonos, con distintos. En definitiva, lo que sucedió es que tuvimos que el informático que nos ayudó, pues tuvo que diseñar un programa. Diseñó un programa para hacer todos los cálculos y en uno de los anexos, el anexo 1 creo que es bastante tedioso porque son fórmulas de matemática financiera para ver cómo se han calculado esa es nuestra responsabilidad, decirle al informático cómo tiene que hacer los cálculos, está reflejado aquí y él diseñó los programas para poder hacerlo. Lo hicimos directamente en la entidad. Directamente en la entidad para tener la base completa y fiable. Bueno, muchas gracias, señoría. Pues por esta parte, ya en principio el fiscal, esta parte ya la tenemos. Bueno, yo creo que has tratado, ¿no? Sí, está más o menos. Entiendo entonces que puede darse por terminada esta primera parte. ¿Hay alguna otra cosa en relación a esta primera parte sin perjuicio que ahora les van a preguntar? No, simplemente, claro, lógicamente la auditoría de Fórum Filatélico no reflejó absolutamente nada de todo esto y en principio pues esto sirvió para que otros profesionales dijeran aquí hay unas cuentas anuales, son unas cuentas soberanas auditadas, voy a sacar conclusiones de estas cuentas anuales. Bien. Y eso es lo que sucede. ¿En particulares alguna pregunta? Antes de iniciar el turno de preguntas por las defensas, vamos a hacer ahora un descanso y continuaremos con las preguntas por las defensas sobre esta primera parte del informe pericial. Muchas gracias. Muchas gracias.